Im Anschluss von 82 Jahren von 82 Jahren. Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a hablar de esta pregunta que nos hacemos todos. Algunos tienen respuestas, otros más o menos. Con el señor Roberto Monfort, mi invitado de hoy, gran productor, gran director de televisión y actualmente con varios programas en el aire acá y en Barcelona. Así que de Barcelona lo trajimos a la Argentina. Es un logro, porque todos se van y él vuelve. Vuelven muchos también, más de lo que uno se imagina. ¿Son los medios gráficos y televisivos formadores de opinión? Más allá de lo que emitan los periodistas, los conductores, etcétera. ¿Son formadores de opinión? Una opinión tiene que ser algo muy pensado, muy experimentado, muy procesado. ¿Es tan fácil cambiar una opinión? ¿Es tan fácil meterse en el otro y sembrar una opinión? Eso lo dejaremos para el diálogo con el señor Roberto Monfort, nuestro invitado de hoy. Muchas gracias por los mails, Gustavo, son cada día mejores. Hay uno que era larguísimo, cuando son muy largos digo, ¿lo contesto o no lo contesto? Pero realmente lo contesté, era un colega, y realmente muy interesante, muy interesante. Otros me hacen preguntas, otros quieren que le explique todo el psicoanálisis por mail. Bueno, hay de todo, pero hay muchos, cada vez más mail y cada vez menos llamados telefónicos. Luego de la pausa comercial nos vamos al encuentro con Roberto Monfort. Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol, de un rayo de luz roja besando nuestra boca. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. Shopping. El sur tiene mucho encanto. Y ahora, vení a conocer el nuevo Sodimac Home Center en Boulevard Shopping. Si la noche te persigue, entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza. ¿Cómo era Bueno, acá estoy con Robert conversando de temas familiares. Nos conocemos hace muchos años. Mucho tiempo. Desde ese maravilloso Canal 7 que dirigías, sí. Donde trabajé, hice absolutamente de todo con los hermanos Corol, con Lía Salgado. En los corredores atendía urgencias, panic attack. Tengo un gran recuerdo de estos 3 años que pasé, un cortado con Bikini, que es excelente programa y gran director. Excelente programa. ¿Sabés que se vendió a todos lados? Sí, claro. Y lo siguen pidiendo acá. Es una fórmula teleteatral que puede escribir un grande, que es lo más importante que tiene, como todos los teleteatros, es el guión, que era de Leonardo Bechini, y esa dirección
él es un gran director de sus propias obras y de otras. El creador de Poliladron, un programa que cambió el paradigma de los teleteatros en Absolutamente. nuestro medio. Le O sea, puso una acción cinematográfica. exacto. Fue un antes Un y un antes y un después de después. Poliladron. Tabernice y Becchini. Becchini y Tabernice Tabernice, su y gran Leo amigo, Becchini. y Leo Becchini. Su gran amigo, Sí, ¿no? su gran amigo. Y Él siguen tiene haciendo esos cosas grandes juntas. amigos. Y siempre está ligado al teatro. Y escribe. Bueno, como todos. Le yo gusta también. escribir. Sí, sí, Le sí, gusta claro. Sí, sí, escribir. por supuesto. Que es tan difícil escribir, ¿no? Y esa Escribe unas novelas divinas y le pone de todos los ingredientes. Es una maravilla, realmente. contador de cuentos. Casi un De formador historia. de opinión. No, pero para formar opinión a eso iba, no me parece tan fácil. Vos podés escuchar. Mirá que se pueden muchas- formar a través de los cuentos y de las historias, las opiniones. Bueno, a También. ver, ¿cómo se puede informar que A través de una historia que vos Sí. cuentes y que tenga un protagonista que sea seductor o seductora, que sea maravillosa, y se han hecho cosas que forman opinión. Y te puedo contar una que se me ocurre ahora y que admiro profundamente, A ver, que es el Chavo del Ocho. Porque el Chavo del Ocho no dejó de ser un chico de la calle. Y fíjate cómo la gente aprendió a ver en el chico de la calle, en el chico que no tiene casa, porque la única casa era el barril del patio, era un ser humano maravilloso también. Y lo nosotros aman. tenemos con Monfort una telepatía, una percepción, como decía Freud, inconsciente. La semana pasada estuvo grabando con nosotros el gran Ariel Tarico, que es joven, pero Extraordinario, es un sí. grande, un Lo gran admiro, actor. lo admiro. Sí, sí, Yo sí, sí. también. Gran actor. Tiene que ser un gran actor para poder concentrarse y hacer otro, un personaje que toma vida. Impresionante. Maravilloso. Te digo que acá cerquita era la metamorfosis de Kafka. Claro. Un susto me pegué. El primer personaje que hizo, ¿cuál fue? Del Chavo del Ocho. Qué bárbaro. Kiko. Kiko. Y se infló todo. Bueno, No él se sabés infla, cómo. pero Kiko se ponía algodones para poder dar Yo el pensé que personaje. se ponía algodones. Él se infla solo. Es impresionante. Sí, y es vos sos un admirable. grande, Roberto. No, yo un soy- gran conocedor de la televisión. Soy un trabajador, pero me apasiona el tema que realmente ha marcado hitos en la historia, en toda la historia. Sí, señor. Antes de la televisión, la radio, Sí, antes de señor. la radio, que es la formación de opinión. Bueno, el gran Oscar Wilde decía que la vida copia al arte. Claro. Así que el arte es formador de opinión. Si lo pensó este gran escritor, ¿no? Mira, Maravilloso. estuve escuchando a Mordisquito. Era discépolo, Mordisquito. Sí. Tenía su micro en la radio, obviamente en la época de Perón. Sí. Y Mordisquito contaba cuentos y contaba historias que pasaban en la vida real y que era esa transformación en lo que respecta a una sociedad que estaba sumergida y que estaba emergiendo a través del trabajo y de los beneficios sociales. De la única forma que puede emerger una sociedad es a través del trabajo. Sin duda, pero Yo no él me meto en política, pero él era creo, un artista. veo la sociedad. era un poeta extraordinario Exactamente. que a través de sus historias estaba formando opiniones. Pero vos sabés que los grandes poetas son los primeros que se acercaron al concepto de inconsciente. Los psicoanalistas lo que hacemos es investigar el inconsciente Sin duda. para ampliar la conciencia y tener más herramientas. Sin duda. Y dice Pauline, era un gran psicoanalista. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Exactamente. La Mirá qué maravilla. poesía del tango. La poesía del tango, y tan difícil de expresarlo. Y formaba opinión. Yo he estudiado el tema porque me maravilla, porque a través del arte también se puede formar opinión, a través de todas las Exactamente. expresiones que son populares.
inclusive a través de la danza. ¿Y de la danza cómo formás Y opinión? Gades, por ejemplo, le ponía Antonio Gades. la expresión corporal Sí, a través de un baile tan intenso, tan profundo, que muestra el dolor y la amargura de toda una época de estar sojuzgados económicamente, que es el pueblo andaluz. Y el pueblo andaluz, a través de esa furia que tenía, esto contado por Gades, porque Gades pasó por acá, ¿cómo? Lo vimos a Gades. el Carmen de Gades maravilloso, y la admiración que yo tenía por esa expresión natural que tenía Gades. O sea, Gades era un verdadero gitano que a través de la expresión y del arte de sus Y un movimientos, gran bailarín. era, sí, pero él lo decía, gran bailarín. que es lo que expresaba, era lo que estaba pensando. Y Y claro. lo que pensaba era La cabeza mueve todo. el la levantar cabeza a su mueve el pueblo cuerpo. y que su pueblo se mostrara Claro. con esa energía, con esa fuerza que tiene el pueblo andaluz y con la poesía que a él le parecía correspondiente a su pueblo, a través del cuerpo. Y decime, y en la actualidad, Roberto, ¿qué ves vos que tenés tantos años de trayectoria y profunda trayectoria, ¿no? No es una trayectoria epidérmica, superficial, es profunda, Es profunda, de sí. aprendizaje, ¿no? Siempre uno aprende. Siempre. Y lamento que haya pocas expresiones del periodismo verdadero. El periodismo que expone ideas y pensamientos y que están alejados de cualquier formación de opinión, pero que sea parte de una estrategia política. Es difícil Claro que está muy politizado el periodismo. Está totalmente politizado y han pasado a ser grandes periodistas, o considerados grandes periodistas, militantes. Entonces, como sos militante, estás escuchando a un militante Claro. político. Claro. Con el disfraz de periodista, Te o ese hace fundamentalista periodista. sin quererlo. Exactamente, Le formatearon la cabeza ellos también. exacto. Y los medios está, bueno, la televisión, tenés estructuras que realmente representan un pensamiento político. Y es fuerte ver eso, porque en realidad la base tiene que ser la diversidad total. El periodista tiene que escuchar las dos campanas todo el tiempo, lo dicen los fundamentos más. Pero todos los extraordinarios. periodistas se enuncian y se diagnostican como siempre que tienen que ser contrarios al gobierno. No sé por qué, a mí no Porque me la parece base que eso sea es muy justo bueno. también. Es muy bueno lo que decís, pero ¿sabés por qué? Porque el qué? periodista expresa la crítica. Si está en la vereda de enfrente, Sí, al que es responsable de un país, sí. le puede decir lo que piensa el pueblo. Es un representante de la generalidad del De las pueblo. críticas del pueblo. De las críticas que pueden venir de distintas corrientes Pero políticas. puede ser algún halago, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero por supuesto que sí. O vende Y más la crítica que el No halago. vamos a hablar de ejemplos políticos, No. porque no tiene que ver, pero vos fijate que hay gobiernos que no piensan en la prensa. Entonces, no hay nadie que destaque los verdaderos aciertos, las verdaderas luchas, los verdaderos sacrificios. Porque se dicen, si se dicen en discurso, se dicen desde un lado político, que no es tan creíble como si lo dice un medio contando las realidades que existen, buenas y malas. Claro, creo que tienen que informar Exacto. lo más objetivamente posible, pero por lo que vos decís es difícil la objetividad. Y no se da, lamentablemente se ha perdido algo que en todos los estudiantes de periodismo, de altísimo nivel o de bajo nivel, aprenden desde el comienzo, que es la ética y la deontología, o sea, la etimología de la información. Claro. Entonces han provocado cosas. En este momento hay periodistas que gozan, amparados por la ley, del secreto de su expresión y de lo que están diciendo. O sea,
se guardan el secreto de Medio dónde informativo. vino. De dónde vino la noticia. Bueno, porque tienen prohibido decirlo. No Pero pueden pero decirlo. muchos lo dicen. Lo dicen y se amparan en eso. ¿Quién se lo dijo? ¿Usted cómo lo dijo? No Todo lo el puedo mundo decir. le interesa más que la noticia al pueblo argentino, que somos chumas en general, y derivadores a lo superficial del fondo, ¿no? Porque ir al fondo es como que nos da fobia, entonces nos deslizamos a la Claro. pavada, Y al chimento, y este son con el hijo de defensas, quién, ¿no? Defensas de con las quién realidades, ¿no? salió, con qué... Bueno, pero vas diluyendo la información. Ahora los Exactamente. informativos por ejemplo, los informativos, no políticos, del periodismo, de la actualidad, actúan, hacen pasos de comedia, Bueno, hacen chistes. A mí no me exactamente. gusta Es así. más, derivan, exageran, estiran. gritan. La verdad, hay una distorsión en la información. Exactamente. Es tan grande esa distorsión que cuando vos formás un noticiero, lo más importante es formar las columnas y sus porcentajes. Por ejemplo, vos podés hacer un noticiero, a mí me ha tocado trabajar mucho en el noticiero de Canal 13, que tenía una expresión muy periodística, muy libre para el que lo estaba dirigiendo, y que tenía que ver con qué porcentaje de política voy a tener, qué porcentaje de policiales voy a tener, qué porcentaje de deportes voy a tener, qué porcentaje de espectáculo voy a tener. Hubo épocas en el cual sabíamos que no teníamos la columna política, porque obviamente teníamos enseguida, se decía en esa época, caminábamos por la cornisa, porque nosotros como productores de la información, si tirábamos alguna cosa política, ahí estábamos caminando por la cornisa precisamente. Era peligroso. Peligrosísimo. Para tu trabajo, la consecución de Peligrosísimo. tu laburo, ¿no? Entonces, exactamente, entonces no podíamos hacernos los valientes porque durábamos 30 segundos en ese lugar, pero seguíamos acompañando el pensamiento social, o sea, los inconvenientes de la sociedad en función. Yo le llamaba la teoría del caño roto, o sea, se rompió un caño en tal calle y se inundó todo, entonces la gente se quejaba por eso. Igual recibía palos, pero encolumnábamos con porcentaje cuál era la parte policial, cuál era la parte social, que era este tipo de reclamos, y la parte deportiva y demás. Y vos fíjate que en los grandes noticieros lo tienen totalmente respetado ese tipo de Es verdad. columna. Sí, sí. Ahora, ahí está la formación de opinión. Cuando hay ¿Cuál? una liberación política, tenés pensadores políticos que vienen estudiando perfectamente la manera de invocar el presente y el futuro del gobierno que ellos están militando. Ajá. Entonces, ahí está la formación. ¿Todos los periodistas militan en algún lugar político? No, pero te puedo asegurar que en un noticiero grande, y no me refiero a ningún canal, porque yo he manejado de varios canales, te sentás en la mesa de producción, de la reunión de producción del día, donde tenés todas las noticias. Esto es real lo que te digo, ¿eh? Sí. Entonces, yo trabajé con un gran periodista y productor que fue Mario Gavilán. Y entonces Mario Gavilán tenía a su izquierda a un productor periodístico que le tiraba notas para el día, y un segundo productor, un tercero y un cuarto. No voy a dar ningún nombre. Y yo estaba sentado a la derecha porque yo era el que reunía toda la realización del noticiero inmediata, porque eso es todos los días, y a partir de la reunión de producción se comienzan a mandar las cámaras a distintos lugares de acuerdo a lo que haya decidido el gerente de noticias. Y a lo que suceda también. Entonces, yo sabía de que el primer periodista tenía una tendencia a La Nación. El otro periodista tenía una tendencia a Clarín. El otro periodista, y así sucesivamente, para después tomar una decisión, porque de esas noticias extraía él en su decisión
un noticiero y él tenía las consignas de Félix Laíño, que fue el gran director del diario La Razón y fue maestro de, por ejemplo, su jefe de redacción fue Luis Clurt. Te estoy pensando en Luis Clurt desde hace 15 minutos. Y bueno, ahora escúchame, vos sabés que el tiempo es tirano, como sí. dicen, pero no puedo terminar sin darte esta maravilla de golosina de Silvia Blanco. Muchísimas gracias. Que siempre nos mira. En familia. Escúchame, ¿te quedás en la Argentina para volverte a invitar? Bueno, yo con todo gusto, yo estoy un poco en Barcelona y un poco en Buenos Aires, pero ahora estoy familiarmente muy necesitado en la Argentina por mis hijos y yo extraño, como muchos, yo soy porteño, soy argentino, allá tengo muy buena gente, pero este es mi lugar. Pero es diferente. Muchas gracias, Roberto No, por Monfort. favor, muchas gracias. Sos un placer y una enciclopedia de la televisión. Por favor. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales como siempre. Si la noche te persigue, entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Adiós, 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 eterno, eterno, verne, 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 oh, oh, verne, verne, oh, oh, la, la, Bueno, es un capo, como dicen los chicos, es un capo el Roberto Monfort. Realmente las cosas que dice las tienen que escuchar perfectamente, despaciosamente. Mírenlo una y dos veces y tres veces, porque él dice todo en esa voz regular, de agradable frecuencia y, digamos, al oído es muy suave, pero es muy penetrante. ¿Qué nos dice Roberto Monfort? Nos dice muchas cosas. Entre las cosas de la actualidad dice que grandes periodistas se han politizado, con lo cual la información sale distorsionada. Ahora, yo me pregunto psicoanalíticamente, ¿son los periodistas formadores de opinión? ¿Es la actualidad formadora de opinión? Si le hacemos caso a Oscar Wilde, el gran autor irlandés que la vida copia al arte, diría que sí. Copia. Tuvimos un imitador la semana pasada. Copia. ¿Cuánta gente tiene una estructura psíquica perfectamente estructurada? Muy poca gente. Con lo cual la imitación, la copia, la identificación, mecanismo psíquico más profundo, realmente tendría audiencia que los medios son formadores de opinión, te formatean el psiquismo. Pero si uno tiene una subjetividad y los elementos que cuenta son perfectamente pensados, experimentados y organizados, no cualquiera te va a formatear la cabeza, no cualquiera va a ser formador de tu opinión. Nos vemos. Ay, tus ojos colorados.